Estamos en nuestro curso de Economía Política 1. Entonces, ahora vamos a abordar el subtema 3.5, cuestiones de metodología y teoría marxista, que se compone a través en tres subtemas. El 5.1, método científico contra método histórico, método y proceso de abstracción. Y el subtema 3.5.3 referente a la teoría, las categorías y las leyes económicas. Se resume aquí, fíjense, teoría, categorías y por ende leyes económicas. Buenas tardes, noches o días. Bienvenidos a su curso básico de Economía Política 1 en el marco de la licenciatura en Economía de la UNAM. Estamos ahora en el subtema 3.5, que tiene a su vez algunas otras definiciones, es decir, se descompone en otras áreas de estudio. En el 3.5 vamos a platicar acerca de la herramienta de la metodología, cuestiones de metodología y teoría marxista. Esto es, nos vamos a encuadrar en el marco teórico de Carlitos Marx, marciano de Cariñito. A su vez, como les mencioné, el 3.5 se divide en tres subtemas. El que vamos a abordar ahorita, 3.5.1, que habla sobre el método científico, pues somos científicos sociales, versus o complementario del método histórico. En 3.5.2 hablaremos sobre el método y proceso de abstracción que ya habíamos explicado en la unidad 1 y finalmente 3.5.3 teoría, categorías y leyes económicas. Entonces, ahora adentrémonos en 3.5.1, método científico versus o combinado o paralelo al método histórico. Carlos tuvo estudios muy profundos cuando era joven, recién adolescente, y por una tradición de lo que todavía no se llamaba Alemania per se, de filósofos. Alemania es conocida históricamente como una cuna muy fértil de filósofos modernos, después del medioevo. Estamos hablando ya 1 o 2 siglos del renacimiento de las ideas, que estuvo congelado por más de 1500 años de la Grecia clásica. Entonces, el medioevo termina cuando Constantinopla en 1400 y pico, no quiero cometer un error,
es conquistada por lo que ahora es Turquía, ¿no? Por lo que ahora es los otomanos. Los otomanos conquistaron Constantinopla y los historiadores marcan ese punto histórico como el fin del medioevo. El Renacimiento ya había surgido o estaba por surgir con gente como Leo da Vinci, Miguel Ángelo, Bonarotti, un hombre que a los 90 años seguía trabajando joven, como un joven, lo cual determina que la edad para física no tiene que ver nada. Yo les comentaba, la edad física mengua el cuerpo, pero fortalece la abstracción de la mente. Bien, entonces, uh, Marx ya había tenido precedentes de estos hombres, como les mencionaba, Adam Smith, David Richard, Descartes, por ahí, Newton, que habían afianzado el método científico. Esto es, cómo se debe de investigar formalmente para derivar en planteamiento de hipótesis que lleven a planteamiento de teorías, y si las teorías resultan comprobables en tiempo, forma, distancia, lugar, etcétera, es cuando pasan la prueba del añejo y se convierten en leyes. Eso es en el ámbito de las ciencias exactas. En el ámbito de las ciencias sociales, recordemos que como el principal ente de la ciencia social somos nosotros, los homínidos, pues no somos predecibles, por lo tanto nosotros no nos regimos por leyes exactas, pues somos muy cambiantes, ¿no? Como decía la Biblia, ¿no? Pablo, ¿no? Somos personas de doble ánimo, ¿no? Bipolares, tripolares, polipolares. Por lo tanto, entonces, Marcianito, es un estudiante formal de universidad, muy prestigiosas en Alemania, que luego, siglos más tarde, cederían la estafeta a las universidades gabachas, como los mexicanos les decimos a los estadounidenses, ¿no? O ellos se llaman norteamericanos o americanos. Y los mexicanos, pues usamos, no peyorativamente, no, sino como un hábito tradicional, gringos o gabachos, ¿no? Decimos, oye, ¿ya te vas al gabacho? Sí, me voy de mojado. Bueno, entonces el método científico de Marx es acunado por todo ese bajaje previo, ¿no? Él también tuvo a Hegel, alemán, cuando era Prusia, quien retoma la dialéctica de los filósofos griegos de la Grecia clásica y le agrega conocimiento, ¿no? a la dialéctica hegeliana. Por lo tanto, Marx usará como herramienta preponderante esta dialéctica. Pero igualmente Marx, como una persona muy culta, muy estudiosa, adicta, él era adicto a estudiar, la combina con el estudio histórico, llamado método histórico. Él le llama método histórico. Bueno, no lo sé si él, pero está allí el método científico y el método histórico, que no son divergentes, son complementarios, ya que el materialismo histórico que se acuña como inherente a los estudios marxistas fortalece todo su edificio teórico de El Capital y otros escritos que él hizo, ¿no? Marx
también era colaborador de distintos periódicos, entre ellos periódicos gringuitos. Y ahí les va entre como cápsula cultural. Marcianito, escribió una apologética para el expansionismo yanqui, que yo le llamo el invasionismo, no expansionismo. En realidad, lo que por el destino manifiesto, los gringuitos justifican su expansionismo, yo le llamo invasionismo, porque ellos empezaron a llegar en 1600, aprox, los puritanos de la religión puritana, con Biblia en brazo y con la idea de la tierra prometida que retoman de los hebreos. Entonces, esta es mi tierra prometida, pero ese Dios promete la tierra, pero les dice, la tienen que ir a quitar, porque ya hay gente habitándola, ya hay culturas, ya hay etnias allí ocupándola. Entonces yo se las prometo, pero tienen que ir a desplazarlos. No coexistan, quítenselas. Y vemos ahorita ya en siglo XXI, 2025, que son 300 millones de habitantes en esa tierra de Estados Unidos y alrededor de cientos de ciudades. Entonces, es muy importante para Marx la historia. En unidades precedentes les platicaba que incluso desde antes de los sumerios, que es la primer civilización formal de los sumerios, el río Éufrates y el otro no me acuerdo, Marx se dedica a el método histórico, estudiar, y así fundamenta todo su aparato en función a cómo él analiza los modos de producción desde los sumerios, incluso desde los Neandertal y los Homo sapiens, sus modos de producción de recolectores, de pescadores, de cazadores cuando eran nómadas. Y luego cuando inventan la agricultura, la domesticación de las semillas, se vuelven sedentarios, pero esos son los primeros modos prehistóricos, vamos a llamarle, de producción hasta el capitalismo y el comunismo. Entonces, el método científico de Marx combina la dialéctica hegeliana de su paisano Hegel, que pues él todavía fue contemporáneo, ¿no? Cuando Marxito era adolescente, pues Hegel ya estaba chocheando, ¿no? Chocheando, ya estaba en su etapa final, pero fue muy productivo como Miguel Ángel, que yo espero que ustedes cuando lleguen a los 80, porque la expectativa de vida se va a ir incrementando hasta que lleguemos a tener una expectativa de vida de 150 años. Entonces ustedes no digan, ya estoy viejo, ya no sirve. No, definitivamente es su etapa más fructífera. Cuando cumplan los 60, como yo que tengo 64 años, pues yo todavía siento que me quedan 30 años de seguir produciendo, aportando. Ustedes tienen que seguir esa misma línea y seguir el ejemplo de Hegel en el ámbito de la dialéctica y de Miguel Ángelo en el ámbito de la escultura, y la pintura. Ahí está la Capilla Sistina, que yo he tenido la suerte o fortuna de entrar un par de veces y admirar toda su decoración de la Capilla Sixtina. Por lo tanto, estos métodos combinados, hegelianismo, dialéctico, materialismo histórico, le permitieron comprender el desarrollo histórico que él le pone su cosecha y dice, es un proceso contradictorio. O sea, el marxista, el Carlitos rebelde. Por ahí hay una frase que dijo un
un sabio, un poeta. Cuando ya no haya rebeldía en la juventud, entonces el mundo se habrá terminado. Entonces debemos de aplicar la mayéutica socrática, como lo hizo Marxito, para cuestionar. Lo más importante es cuestionar, no aceptar todo tal cual, sino cuestionar. Y eso es lo que yo invito a los latinos, hispanoparlantes, a ya no depender de todo lo que nos manda Europa, Estados Unidos. Vamos a cuestionar y a establecer nuevos marcos de estudio e investigación que aporten nuevas teorías. Por lo tanto, mientras el método histórico examina, por supuesto, la secuencia cronológica, que es lo que hace la historia, de los hechos, el método científico revela la estructura profunda que los determina. ¿A quién? A los hechos. ¿Por qué los hechos ocurrieron? ¿Por qué pasaron? ¿Por qué existió el feudalismo? ¿Por qué se acabó? ¿Por qué surgió el mercantilismo con sus parámetros de riqueza basada en el oro? ¿En cuántas tierras conquistaba una nación? Por eso los gringuitos traían esa dinámica de Europa, porque eran pues británicos esencialmente, anglosajones británicos. Entonces todavía traían la idea mercantilista de que una potencia también se identificaba con su tamaño geográfico. Por eso, pues, invadieron todo, ¿no? Desplazaron a las nacionalidades ya existentes, como los Sioux, los Apaches. Y de paso, pues nos amolaron con Texas y California, que fue un hecho no ético, de acoso, de bullying. Ya que está de moda la palabra bullying, pues el bullying nos los empezó a hacer Estados Unidos desde 1821, cuando nos independizamos. En una novela que estoy escribiendo histórica, de ficción histórica, que se llama Historia verdadera de la Neotenochtitlan y cómo sus topos se la jodieron, platicó acerca de ese bullying, porque ya los gringuitos tenían fama de ser codiciosos. Napoleón les vendió Luisiana porque sus asesores le dijeron, véndeselas Napoleón, porque en una guerra no las quita. Y Napoleón tomó una decisión y se las vendió en 15 millones de dólares al contado y a crédito en 25 millones de dólares. Todos los gringuitos se acostumbraron a forzar una guerra para comprar, ¿no? Como lo hicieron con California, ¿no? O sea, inventaron una guerra de donde Hitler aprendió cómo inventar guerras, nos declararon lo que eran los gringuitos, se metieron hasta el Zócalo, estuvieron 6 meses en el Zócalo y se apropiaron de California. ¿Por qué? Porque traían la dinámica de la etapa mercantilista en donde el oro y las propiedades eran fundamentales para determinar la riqueza de una nación. Amén de que en la época mercantilista también se prohibía importar. La jugada era exportar. Bien, entonces esto es una cápsula cultural histórica que también otros países latinos han sufrido el bullying de nuestros ahora vecinos, ¿no? O sea, ya después de que nos dieron el bullying, ya dicen, ahora ya somos buenos vecinos. Bien, entonces Marx examina la secuencia cronológica de los hechos y lo enmarca en el método científico para él revelar la estructura profunda de todos los hechos que los han determinado. Por eso, aparte de sobre el capital, es un análisis muy profundo. Cuando yo leí el capital y cuando llevé estas tres materias, economía política 1, 2 y 3, dije, wow, este cuate se la sabe de todas, porque en su obra
Él te dice, es que en tal etapa de la historia, esto, aquello, el otro, y te da ejemplos múltiples de historia que usa para justificar todo su conocimiento vertido en el capital. Por lo tanto, en este subtema, el método científico versus el método histórico, nos estamos adentrando en el mecanismo, en la secuencia de pensamiento marxista. ¿Por qué Marx escribe así, tan profundo? Que por eso yo les digo, muchos comunistas y socialistas, presuntamente, acuérdense que hay que decir presuntamente, ¿no? Pues no le entienden al capital, porque además es una obra de, wow, cientos de, o sea, miles de palabras y conceptos, ¿no? Yo calculo que alrededor de la obra en el Capital hay alrededor de 600 definiciones diferentes. A ver quién es el guapo que se sabe esas 600 definiciones, ¿no? Lo único que toman los socialistas y comunistas es el reparto equitativo, comunidad, como vivían los primeros cristianos después de que murió Cristo. Es el primer ejemplo de comunistas, cómo vivía Pedro, Juan y todo, ¿no? Que se repartían todo, etcétera. Ese fue el primer ejemplo de comunismo. Comunismo. ¿eh? Entonces, los que hablan de la revolución socialista y comunista, pues nada más usan, de esos 600 conceptos, nada más usan el de la explotación de los trabajadores y la igualdad, ¿no? La distribución equitativa de la riqueza. Otra vez a manera de broma, como chascarrillo, nada que ver, ¿eh? No lo tomen tal cual. Se dice que el socialismo y el comunismo es la distribución equitativa de la pobreza. Es solo una chascarrillo, ¿eh? Bueno, entonces los espero ahora en nuestro siguiente tema, subtema de la unidad 3, 3.5.2, método y proceso de abstracción dentro de la escuela marxista. Por favor, sean adictos a estudiar. Sean adictos a estudiar. Dense sus tiempos. También hay que chacotear, como decimos en México. Chacotear es divertirse, salir y explayarse y todo. Pero después de una sesión muy larga de estudiar, de investigar, de abstraer. Entonces ya me cansé, ya cubrí mi cuota diaria de 6 horas de estudiar. Pues ahora me salgo a chacotear, ¿no? Un ratito al antro, a jugar, a bailar, a jugar básquet, X, ¿no? Porque debe haber un balance entre estudio y chacoteo, chacoteo. Una frase que he acuñado es, no hay éxito sin sacrificio. Los espero en la siguiente entrega entonces del punto 2, método y proceso de abstracción. Hasta luego, chao. Bien, ahora entonces procede que nos aboquemos a verificar si repasaron el tema anterior. 3.4. Especificidad del capital y sus distintas formas existenciales. Un gran proceso de este Carlitos de abstracción, o sea, no me imagino, o sea, el mínimo estudiaba 7 horas diarias. Tema siguiente, 3.5.2, método y proceso de abstracción. ¿Qué es la abstracción? Pues estar así sentado, como mirando nada, quieto, o sea, a nivel cuerpo, quieto, ¿no? Pero a nivel mente, a 1000 pensamientos por segundo. Esa sería una actitud de abstracción. Otra,
caminando, viendo, observando, analizando y abstrayendo. Entonces son dos formas de abstraer. La pasiva, así sentado como catatónico, o la dinámica, andar en el campo, en el lugar, observar, ver, concluir. Eso es abstracción. Aplica la cruz del balance. Les dejo de tarea que investiguen a qué se refiere la cruz del balance. Por lo tanto, me despido momentáneamente. See you later.